Yo voy a empezar esta charla compartiéndoles 3 historias personales que me permiten conectarme y poner un contexto de por qué estoy aquí con ustedes el día de hoy y de lo que les voy a hablar. Estas historias que les voy a contar van en 3 actos. Son 2 vivencias personales y una caja de confirmaciones. Quise bautizar este parte de la charla. La primera historia, el acto número 1, el primer acto, es que el primer año de vida de mi hijo mayor me lo perdí. Me lo perdí, no porque como a muchas otras mujeres no tuviesen la oportunidad y el privilegio de compartirlo con él. Me lo perdí no por eso, sino porque estaba tan absorbida por mi emprendimiento que no lo vi. No vi la importancia de estar con él. Incluso, pues, como les digo, teniendo ese privilegio tan escaso para muchas mujeres en el mundo de haber podido dedicarme ese primer año enteramente a él. Pero estaba completamente embebida en mi emprendimiento de ese momento. Tanto que si yo miro hacia atrás, yo pude haber bajado el voltaje, claro, yo pude haber dejado de chatear y de hablar por teléfono con mis socios hasta la madrugada, resolviendo esos urgentísimos e importantísimos asuntos de nuestra sociedad. Pude haber también decidido despertarme a las 5:30 de la mañana para poder estar con él cuando se despertara y verle su carita y sus ojitos apenas se despertaba, pero no, decidí decirle a la niñera que llegara más temprano, porque así yo podía dormir un poco más, porque ya me había trasnochado hablando hasta altas horas de la madrugada con mis socios, resolviendo esos asuntos. Me ganó la inercia, me ganó el workaholismo que ya tenía montado en mi sistema mucho antes de ser mamá por primera vez. Me ganó la hiperresponsabilidad con mi empresa y sobre todo con mis socios. Porque en ese momento pensaba que esto de ser empresario es muy serio y muy importante, ¿sí? Más importante que muchas cosas en la vida. Yo había caído en ese momento redondita en uno de esos lugares comunes del discurso del emprendimiento. Había caído en el lugar común de que una sociedad es como un matrimonio. Primer acto. Segundo acto. Este es un recuerdo que tengo tatuado en la memoria. Era un jueves. Eran más o menos las 10 de la mañana cuando sonó el teléfono fijo. Yo vivía en Italia para ese entonces y era rarísimo que el teléfono fijo sonara porque pues no, primero pues ya poco se usa y segundo pues muy pocas personas en nuestro círculo tenían el teléfono fijo. Era el año 2017 y era el día de mi cumpleaños. Contesté el teléfono, del otro lado había una señora que me hablaba en italiano y me ofrecía una lectura muy informada de una cantidad de instrucciones, indicaciones a tener en cuenta y la fecha de mi cirugía, el 7 de febrero de 2017. Una fecha que estaba esperando por casi 2 meses. Después de casi 2 meses llegó la fecha de esta cirugía, después de muchos exámenes, de muchos exámenes exploratorios, mucha incertidumbre, muchos médicos que pasaron revisando este caso. Me confirmaban que el 7 de febrero abrirían mi útero para sacar una bola del tamaño de una naranja, que era un mioma que curiosamente había aparecido de un día para otro, se había implotado y en ese momento me hacía ver como una mujer de 8 meses de embarazo. Ese mioma tenía un origen muy claro. Ese mioma yo sabía de dónde venía. Y quienes han estudiado un poco el tema desde la metafísica sabrán que desde el punto de vista metafísico, los miomas en las mujeres, los miomas uterinos, están relacionados directamente con nuestra función creadora, con nuestra función dadora de vida, con nuestra función protectora de vida, con nuestra función de hacer hijos. Y por supuesto, yo en días recientes, pasados a la aparición de este gran mioma, había
abandonado un hijo. ¿Qué significa eso? Pues yo había renunciado en ese momento al reto titánico de tomar el liderazgo de mi empresa en ese momento, después de la muerte sorpresiva y espantosísima de uno de mis socios. Después de esta renuncia, claramente, como me había comido otro de los lugares comunes del emprendimiento, yo sentía en mi corazón que había abandonado un hijo, porque me había comido ese otro cuento de que el emprendimiento y o los proyectos que hacemos son bebés. Había caído en ese segundo lugar común. Bien, después de estos 2 episodios, tuve la fortuna y la maravilla que la vida, o digamos en mi caso, digo Dios porque soy creyente, me regaló un montón de tiempo para poder pensar. Y en italiano, que es más bonito. Viví un tiempo en Italia, un tiempo largo, y pude poner en remojo como todas estas realidades que venían. Y aquí empezó mi viaje en esta ruta de cuestionar estos estándares, este modelo que nos venden de emprendimiento, este modelo que nos venden de éxito. Entonces comencé a hacer 2 cosas que siempre me ha gustado hacer en la vida. Hacerme preguntas y hacer las cosas de manera diferente. A través de ese viaje, en remojo a la italiana, creé mi visión del mundo del emprendimiento, que es la que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es una visión del mundo, como todas las otras visiones del mundo, perfectamente válidas, y espero pues que algunos de ustedes se conecten con ella. Estoy segura que algunos de ustedes no se van a conectar con ella, pero de todas formas, gracias a todos por estar aquí y tener la atención puesta y la escucha activa. Entonces, ¿en qué consiste esa visión del mundo? Pues me he dedicado desde esos 2 episodios a hacerle clic como a esas aproximaciones nocivas, a esas metáforas que usamos en torno a los proyectos y sobre todo a esos proyectos de emprendimiento. Porque quien entiende el poder creador de la palabra tiene súper claro que cualquier metáfora que construimos alrededor de algo actúa en efecto sobre ese algo que estamos construyendo. Los 2 primeros ingredientes de esta visión que yo construí, pues se conectan con estas historias que les he contado, y es que un emprendimiento no es un hijo. Y una relación de socios en una empresa no es un matrimonio. No. No necesitamos estas metáforas. Este es un proceso que ya tiene unas exigencias muy altas, y estas metáforas lo único que hacen es ponerle más peso a un ejercicio que por demás pues es exigente, pero además es muy bonito. Si uno se despoja de la metáfora del matrimonio y se despoja de la metáfora del hijo, pues pueden suceder cosas mucho más ligeras y mucho más fluidas, por decirlo así. Hijos, desde mi visión del mundo, son solo aquellos de carne y hueso, ¿sí? Aquellos que después de morirse dejan de respirar y de que su sangre deja de bombear por las venas. Esos son los hijos. Una creación empresarial no puede ser vista como un hijo. Y yo soy la muestra física de lo que sucede cuando una creación empresarial se ve y se siente y se vive como un hijo. Y no puede ser vista como un hijo porque sencillamente no lo es. Y una asociación de personas para formar una empresa, para crear una estructura productiva, no puede ser vista como un matrimonio. No lo es otro tipo de relación. Sí, es una relación comprometida, lleva mucho compromiso, pero es una relación que, si las cosas no funcionan en una relación societaria, no hay un divorcio, no se rompe un hogar, no hay que dividirse el tiempo de los niños, no pasa absolutamente nada de eso. Entonces, desde mi visión del mundo del emprendimiento, tenemos que dejar de hablar de las sociedades como un matrimonio. Tenemos que dejar de quitarnos estos pesos. ¿Cuántos rollos societarios se hubiesen podido evitar en muchas ocasiones con simplemente dejar de lado y desligar de la construcción empresarial estas metáforas tan nocivas? Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando un socio
de pronto decide tomar otro camino en su vida, porque está en todo su derecho de hacerlo, porque la vida es fluida, porque la vida cambia, porque la vida nos muestra diferentes caminos. Entonces, el día que ese socio decide tomar otro camino en la vida, entonces ya los otros socios no sienten que los están traicionando, que me están abandonando, ¿no? Que están incumpliendo con sus votos, porque es que no es un matrimonio, ¿sí? Estas metáforas, estas dos, y más adelante les voy a hablar de una tercera, son de lo más tóxico que podemos acoger cuando estamos construyendo un emprendimiento o cuando tenemos una estructura empresarial. Y lamentablemente están altamente diseminadas en el ecosistema, en el mundo del emprendimiento a nivel global. Incluso yo me las encontré en mi maestría en una escuela europea donde pensé que de pronto iba a haber una óptica diferente y no, volvió a salir la metáfora del hijo y volvió a salir la metáfora del matrimonio y lo tomamos muy a la ligera sin entender de fondo qué es lo que hay detrás. Y claro, esas metáforas pues las seguimos en modo automático porque ese vicio de seguir, de hacer lo que nos dicen que hay que hacer, es un vicio que tenemos bien metido en nuestras fibras y nos encanta seguir las fórmulas de otros. Nos encanta. Vivimos tratando de implementar que los 3 libros que le darán una nueva visión a su vida, que los rituales del final del día para ser más felices, que las 5 cosas que se deben hacer en la mañana para ser exitosos. Y muchas veces los seguimos tan ciegamente que no nos damos cuenta si son para nosotros o no, que no son fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hay una fórmula del éxito en las mañanas, por ejemplo, que está muy diseminada, incluso hasta los monjes tibetanos la promulgan, y es que lo primero que usted, y los Navy SEALs, bueno, lo primero que usted tiene que hacer en el día es tender su cama. Usted se tiene que levantar y tender su cama y con eso le garantiza que usted va a ser una persona súper eficiente y va a conquistar el éxito y bla, 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 bla. En mi caso, soy asmática alérgica, tengo una alergia puntual a los ácaros y lo que yo hago en las mañanas es completamente lo opuesto. Yo lo primero que hago en las mañanas es destender más mi cama, abrir las ventanas de par en par y dejar la cama extendida por un buen rato para que entre el viento, para que entre el sol y los amigos ácaros tengan menos oportunidad de multiplicarse en mis cobijas. Entonces, las fórmulas de otros no siempre nos calzan bien a todos, no siempre nos quedan como un guante, pero vamos por la vida copiando fórmulas, ¿no? Y no hay nada que tenga más likes que los posts de los 5 pasos para ser feliz, que las 5 estrategias para ser una persona exitosa. Y todo el mundo sigue ahí como un autómata, sin pensar si realmente aplican para nosotros, ¿no? De la misma forma sucede con las fórmulas traducidas en los estereotipos del emprendimiento, ¿no? Nos venden el estereotipo del emprendedor exitoso, ¿no? Tipo Elon Musk, y entonces nos comemos el cuento que para ser emprendedores debemos dejar en el camino alma, vida y sombrero, porque si no, no podemos ser emprendedores, ¿no? Que para ser emprendedores hay que estar dispuestos a trasnochar indefinidamente y a darnos duro y a olvidarnos de la familia y olvidarnos de los amigos y olvidarnos de la salud y olvidarnos de un montón de cosas porque es que es la única manera de tener éxito. Y seguimos a estos personajes y su versión del éxito y queremos emularlos sin pensar un poco más a fondo, ¿no? O sea, no pasamos un poquito más a fondo sin detenernos a pensar si eso que nos proponen es de verdaderamente bueno para nuestra vida. Si es bueno para la vida de ellos, ok, pero la nuestra es buena para nuestra vida, esa fórmula, esa receta de emprendedor que nos están vendiendo. Y al no detenernos a pensar eso, pues vemos solamente la cara bonita de estos personajes, ¿no? Su gran éxito. Pasamos de largo, además, mientras vemos esto, que muchos de ellos han destruido sus vidas personales en el camino y viven vidas vacías y sin sentido, ¿ok? Como ese episodio famoso donde, estamos aquí hablando de los estereotipos,
como ese episodio famoso donde Elon Musk se desmorona en una entrevista con New York Times y llora. Digamos que, y yo digo episodio famoso, pero creo que soy una de las pocas personas que se fijó en eso, más de las otras 1000 historias de éxito de Elon Musk. Se desmorona en una entrevista confesando que la esclavitud en la que él mismo se había metido no le permite ni siquiera celebrar su cumpleaños ni disfrutar del matrimonio de su hermano. Entonces, me pregunto yo, y es parte de las preguntas que me he hecho en este recorrido de cuestionarme el universo del emprendimiento después de haber pasado y después de haber caído en los lugares comunes del emprendimiento, me pregunto yo si eso es algo que queremos emular, ¿no? Si la fórmula del emprendedor tipo Elon Musk nos lleva a esto, ¿es algo que usted quiere? Usted que está empezando o está pensando en volverse emprendedor, o usted que ya es emprendedor o emprendedora, y yo creería que no están así. Otro ejemplo, voy a pasar rápido por este ejemplo, muy reciente, del fundador de Patagonia, ¿no? Que entregó su compañía después de muchos años, y lo que me llama a mí la atención personalmente de esto es lo que confiesa, ¿no? Dice, no sabía qué hacer con la compañía porque nunca quise una compañía, nunca quise ser un hombre de negocios, ¿sí? Dentro de mi visión del mundo del emprendimiento está el detenernos y pensar realmente qué es lo que queremos, ¿no? Porque seguimos sembrando esos estereotipos de emprendedor que se mete, como les decía, con alma, vida y sombrero, a entregarle toda su energía, todo su foco, todo su talento, toda su fuerza a este emprendimiento, porque después me encargaré de mi salud, porque después me encargaré de mi familia, porque los amigos pueden esperar, porque esa pasión adicional que tenía por otro lado puede esperar, porque mis hijos pueden esperar, porque muchas cosas pueden esperar. Y resulta que no nos damos cuenta que estamos construyendo un círculo vicioso, ¿no? Porque al seguir estos modelos nos comemos el cuento de que la salud, la familia, los amigos y lo demás los podemos cuidar después, y alimentamos una rueda tóxica en nuestra sociedad que, claro, cuando creamos y nutrimos emprendedores así, esos emprendedores que luego se convertirán en empresarios y alimentarán estas culturas empresariales en las que muchas personas estarán trabajando, pues obviamente promoverán esas culturas y esos comportamientos tóxicos en esas empresas, ¿no? Entonces, pretendemos después que esos empresarios que se vuelven líderes crean y promulguen temas de bienestar y de mindfulness y todo el tema de wellness, y respeten la vida del trabajador, y respeten los espacios de esparcimiento de los colaboradores. Pero la realidad es que uno no puede dar de lo que uno no tiene, ¿sí? Entonces, si seguimos cultivando esa noción del emprendimiento al todo por el todo y a darme duro contra el mundo hasta que exprima lo máximo de mí para sacar esto adelante, pues claramente en el futuro ese emprendedor de antes será el empresario de hoy, y ese empresario de hoy que nació como un emprendedor atacado, que cree que lo único importante en la vida es el negocio y nada más, pues claramente no se va a ocupar de su bienestar, ni se va a preocupar, ni se va a ocupar del bienestar de sus colaboradores más adelante. Es casi imposible que ese hábito se transforme una vez ya ha sido instalado por tanto tiempo, y por eso tal vez cuesta tanto trabajo en este momento para las empresas poder crear ese bienestar, ¿no? Un poquito de agua para mojar la palabra. Y entonces en este proceso y después de haber vivido esto, empiezo, bueno, esta es una frase muy bonita que les dejo ahí para mirar mientras les voy contando, que la hizo el jefe del Turtle Clan en una gran conferencia donde estaban las grandes compañías, los grandes corporations,
y que pues nos pone a pensar, ¿no? ¿En qué momento nos quitamos todas las otras componentes de nuestra existencia y dejamos de ser el papá, el abuelo, el tío, el amigo, y simplemente nos volvemos el empresario o el emprendedor? En la medida en que nosotros entendamos que la riqueza está en que seamos seres integrados, vamos a poder aportar mucho más a nuestras vidas y a la sociedad como tal. Entonces, en esta mezcla de preguntas y de cuestionar y de mirar las cosas de manera diferente, de repensar y de crear mi visión del mundo del emprendimiento, comencé a reflexionar que tal vez estos temas de creación de nueva empresa y de emprendimiento, tenían mucho que ver, digamos, estos vicios desde mi punto de vista, tenían mucho que ver con que los asuntos de negocio y emprendimiento, digamos, tradicionalmente desde siempre, han sido abordados desde el punto de vista de la administración y de la economía. Y como buena diseñadora de formación y de práctica, pensé que les faltaba la visión desde las humanidades, ¿no? Pensé que al proceso y la práctica de estructurar, de crear estructuras productivas, le faltaba el ojo del diseño. Y entonces volví a hacer una de las cosas que más me gusta en la vida, que es hacerme preguntas. Y empecé a pensar, ¿qué pasaría si a este proceso de crear una empresa nueva, un emprendimiento, qué pasaría si en este proceso se pusiera el humano en el centro? Y claro, entonces yo digo, se pone el humano en el centro y inmediatamente saltamos al design thinking. Sí, entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si uno aplica el pensamiento de diseño a todo esto? Aclaro en este punto, y para muchas personas de las que están aquí que de pronto no tienen formación de diseñadores, el design thinking es una metodología inventada por la famosísima compañía de diseño IDEO. Pero desde mi formación como diseñadora, el design thinking es más una mentalidad, es una forma de pensar, es una manera de ver el mundo que yo personalmente pues he tenido el privilegio de aplicarla y de ver la vida a través de ese lente desde que empecé en mi primer semestre de diseño, que allí te ayudan a estructurar la mente de esa manera. Para mí es más una aproximación a la realidad que una metodología como tal. Claro, súper loable lo que ha hecho IDEO, porque lo que ha tratado es de sembrar este tipo de mindset, de mentalidad en personas que no tienen la formación del diseño, pero quiero que me entiendan que para la fórmula del emprendimiento, lo que estaba construyendo yo no lo vi como una metodología, sino como un tipo de pensamiento, una visión de la realidad. Pensé que estaba muy bueno, entonces aplicarlo y poner al usuario en el centro para poder diseñar, porque ¿qué pasa? Está muy bueno aplicar el design thinking para poner al usuario en el centro y diseñar productos y servicios y soluciones que van a ser parte del emprendimiento. Pero me pregunté, ¿qué pasa con los negocios? ¿Qué sucedería si desde el inicio pusiéramos en el centro al ser humano que está diseñando el negocio, al emprendedor? Y con ese ser humano en el centro, visualizándolo pues en todas sus dimensiones, así como se hace cuando se va a diseñar un producto aplicando Design Thinking, no solamente las dimensiones que tienen impacto o una injerencia directa en el emprendimiento, sino todas las dimensiones que lo rodean, lo ponemos en el centro y diseñamos un emprendimiento que satisfaga sus necesidades. Esas necesidades que son únicas e irrepetibles, que no respondan a ninguna otra fórmula de emprendedor famoso, de emprendimiento o de camino del emprendimiento. Me hice la gran pregunta, ¿qué puede pasar si aplicamos el diseño centrado en el usuario a la formulación y estructuración de emprendimientos? Y entonces, claro, salta en ese momento, claro, sí, ya sé. Otro concepto famosísimo, el Ikigai. Entonces, claro, ahí está. Seguramente la mayoría de los que están aquí presentes conocen el concepto, lo han oído en algún momento, posiblemente lo han usado. El Ikigai, que es esa construcción abstracta japonesa que los autores de uno de los libros que lleva su nombre intentaron
descifrar y poner en términos occidentales, incluyendo una occidentalización muy fuerte, de la cual no nos percatamos porque pues estamos inmersos en el sistema, y es que incluyeron el circulito de por lo que te pueden pagar, el shock que te pagan. E inmediatamente, ¿qué pasó con la versión del Ikigai occidentalizado? Pues inmediatamente hacemos lo que sabemos hacer los occidentales muy bien, y es que monetizamos una construcción milenaria oriental, la monetizamos, casi llegando al punto en que el Ikigai vale la pena hacerlo, porque es la posibilidad de llegar al objetivo de encontrar algo que puedas hacer y que te puedan pagar bien, y que claro, sí, que por los laditos te guste un poquito más que tu trabajo actual, ¿sí? Entonces, en este recorrido de pensar, listo, bueno, ¿cómo pongo el emprendedor en el centro para poder diseñar los negocios? ¿Cómo aplico el pensamiento de diseño? Y encuentro con el Ikigai y digo, no, esto no me satisface, porque es que se nos olvida lo más importante, que es lo que el Ikigai original plantea, que es encontrar la fuente de valor en la vida de cada uno. De valor que no es simple y sencillamente el valor monetario, no es la monetización. Ahí estamos pintados los occidentales. Traducimos la palabra valor o el concepto de valor en dinero, en algo que me tienen que pagar. Porque para nosotros los occidentales no hay valor sin dinero, y en eso seguimos muy equivocados. Entonces, pues, no conforme con esta vía, como con esta metodología, con este camino para poder construir emprendedores en armonía, porque ese era el objetivo, seguí buscando, y así como decía Isaac Asimov, la suerte favorece a las mentes preparadas. Me encontré convencida de que este proceso tenía que ser un proceso que se hiciera de adentro hacia afuera, y que muchos de los dolores de los emprendedores, muchos que yo había vivido en pellejo propio, correspondían a que se estaba haciendo al revés. Me encontré en mi camino a un personaje estupendo que maneja un concepto casi que opuesto al Ikigai, ¿sí? Si me puedo, bueno, al Ikigai occidentalizado, si yo me puedo permitir llamarlo así. Y este personaje es Tal Ben-Shahar. Y Tal Ben-Shahar, que es un profesor y escritor en áreas de la psicología positiva y del liderazgo, plantea una inversión. Esta es una frase de su libro Happier, donde nos invita a no preguntarnos qué es lo que necesita el mundo, que es de donde parte una parte del Ikigai, sino preguntarnos qué nos hace sentirnos vivos a nosotros, qué nos conecta profundamente. Y luego de que entendamos que nos conecta profundamente, vayamos al mundo a hacer eso que nos conecta profundamente. Porque al final lo que el mundo necesita son personas que se conectaron con lo que nos hace sentirse vivos. Cuando yo encontré esta premisa, comulgué, pero profundamente con ella. Pues, claro, cuando uno crea un emprendimiento con el emprendedor en el centro, comienza a ver ese ser humano en todas sus facetas, con todas sus capas y con todas sus complejidades, y empieza a poder configurar algo que se parece mucho más al verdadero Ikigai, al Ikigai oriental y no occidentalizado, que es algo que todos estamos persiguiendo. Todos, absolutamente todos, estoy convencida yo. En esta vida estamos persiguiendo ese sentir que estar vivos vale la pena. Sentir que estamos vivos vale la pena, y vibrar con eso que sentimos. Porque eso lo queremos sentir todos los días de nuestra vida, sentir que vibramos con el estar vivos y con lo que estamos haciendo, con cada minuto de esa vida que tenemos. Y aquí me conecto con el tercer acto, después de haber empezado a descifrar como este rompecabezas, este deseo de encontrar una fórmula diferente, un camino diferente para construir estas estructuras empresariales que empiezan con un emprendedor o con 2 o 3 emprendedores y que van tomando forma en el camino. Me encontré
con una caja de confirmaciones. Este es el tercer acto de la historia. Este tercer acto llegó varios años después de que sucedieron las otras dos situaciones, y fue en el último trasteo. Yo he hecho varios trasteos en la vida, no tantos como otra persona que conozco que sé que ha hecho más de 22 trasteos en su vida, pero sí he hecho varios trasteos en mi vida. Y en ese último trasteo abrí una caja que tenía guardada hace más de 5 años. Y en esa caja encontré una cajita pequeña con papelitos de colores. Esa cajita hacía parte de un ritual de Navidad que habíamos hecho un par de veces en mi anterior empresa, que correspondía a tomar pedacitos de papel de colores y anotar en ellos los deseos que queríamos para el año entrante. Y el siguiente año, ese mismo día, se abre la cajita, se mira qué deseos se cumplieron, se agradece y se vuelven a formular nuevos deseos. Cuando abrí esa caja, que llevaba más de 5 años guardada, empecé a sacar papelitos de colores escritos por personas tremendamente exitosas, desde el punto de vista del Ikigai occidentalizado. Y lo que me encontré fueron gritos pidiendo balance, pidiendo salud, pidiendo tiempo con las familias, pidiendo tiempos con los amigos. Y en este punto final es que la historia se conectó e hizo que yo me decidiera como diseñadora, como emprendedora, como consultora, a construir un modelo, una nueva aproximación al emprendimiento, una nueva manera que pone al emprendedor en el centro y construye de adentro hacia afuera. Hoy vengo a contarles un poquito de esa nueva manera. Entonces, la propuesta es muy sencilla, pero así como todo lo sencillo, puede ser muy potente. Primero emprendedores, luego emprendimientos. En esta aproximación que yo vengo a contarles hoy, comenzamos por definir el yo emprendedor, que no es el yo persona, que no es el yo humano. Uno como persona tiene un yo amigo, un yo esposo, esposa, un yo hermano, un yo. Asimismo, hay que definir el yo emprendedor. Y sobre todo poder tener muy, muy claro desde el inicio del proyecto cuál es la razón o cuál es esa meta, cuál es el objetivo que esta persona tiene para convertirse en emprendedor, para construir un proyecto de emprendimiento, ¿no? Este proceso es un proceso que tiene que ser muy curado, muy acompañado, donde se busca que esta persona que desea crear ese yo emprendedor pueda identificar claramente si este camino es o no para él o ella y por qué quiere este camino. Ese es otro de los ingredientes tóxicos del estereotipo del emprendedor que nos están vendiendo y que nos siguen vendiendo. Y es que el camino del emprendimiento es para todos, y es que es la panacea y es lo más cool y es lo, mejor dicho, es que hay que emprender, no hay otra alternativa, hay que ser emprendedor. Y la realidad es que no es para todos, como todos los caminos. No todos los, ¿cómo es que no todos los senderos son para todos los viajeros? No es el mejor camino ni el único para alcanzar el éxito. El éxito entre comillas, ¿no? Porque el éxito es diferente para cada cual. O como decía mi gran amigo Diego Parra, al éxito se llega por la 68, por la 80. Entonces, lo primero es entender, listo, ¿quieres emprender? ¿Por qué? ¿No? Y saber y distinguir muy bien por qué ese camino es particularmente para ti. ¿Por qué tú específico quieres ser emprendedor? ¿Qué quieres de ese proceso? Preguntarse profundamente, ¿qué es lo que yo quiero de este proceso? ¿Para qué quiero desarrollar mi yo emprendedor? Antes de entrar al emprendimiento, primero mi yo emprendedor. Y sobre todo, ¿qué es lo que yo voy a considerar como haber alcanzado el éxito en este proceso? ¿Qué es lo que yo voy a considerar? No lo que considera el mundo externo, porque es que el mundo externo lo que te está diciendo en esa metáfora, en ese estereotipo del emprendimiento, están diciendo es que tú vas a ser exitoso cuando hayas franquiciado en 40 países del mundo y tu modelo sea de tanto y hayas vendido tantos miles de millones y tengas un equipo de tantas dimensiones.
pero es que eso no es lo que significa éxito para todas las personas. Entonces, en esta nueva aproximación, la idea es que nos podamos hacer estas preguntas dándonos el permiso de que no todas estas preguntas tienen una única respuesta. Tienen tantas respuestas como potenciales emprendedores y emprendedoras hay en el mundo. Aunque el estereotipo nos quiera hacer ver que así es. Entonces, la invitación es a planear esa integración desde el inicio. Cuando miramos con lupa esas razones por las cuales yo quiero desarrollar mi yo emprendedor, es muy importante primero meterse de manera profunda en entender si esas razones son una meta o son son un fin o son un medio, ¿no? Es decir, yo quiero desarrollar mi yo emprendedor y quiero construir este proyecto de emprendimiento porque es un fin para mí. ¿Y por qué es importante detenernos ahí? Porque la verdad es que pasamos mucho tiempo de nuestras vidas persiguiendo medios como si fueran fines. Queridos amigos míos, la vida es muy corta. La vida es muy corta para perderse entre los vericuetos persiguiendo medios como si fueran fines. Para hacerme entender un poquito más de lo que les quiero decir les voy a poner un ejemplo. Si usted quiere ser emprendedor, para así poder tener la meta de diseñar un producto novedoso y entonces poder justificar la necesidad completa de cambiar de carrera, porque resulta que usted es abogado, y sobre todo sustentar el proyecto de tomarse un año de su vida para ir a estudiar diseño de mobiliario en Italia, pues estamos hablando de que en su caso, desarrollar su yo emprendedor es un medio para el fin de poder cambiar de carrera y poder dedicarse a lo que de pronto siempre quiso hacer y nunca hizo, que es ser diseñador de mobiliario. Entonces es importante, y ahí me conecto con lo que les mencionaba del fundador de Patagonia, ¿no? Es importante tomar ese momento para hacer ese doble clic, para decir, ¿por qué? ¿Por qué quiero desarrollar mi yo emprendedor? ¿Cuáles son esos motivos? Y si definitivamente es un fin, pues entonces metámonos con el tema. Y la única manera para poder descifrar si estamos aproximándonos al emprendimiento como un medio, como un fin, es observarnos sin juicios, fuera de o sea, abstraídos de ese estereotipo que nos vende el mundo, y observarnos sin juicios en todas las facetas de la vida de la persona, en todas las facetas de esa persona que quiere construir ese yo emprendedor. Observar todas esas dimensiones de la vida y cómo se conectan unas con otras para ver si hace sentido y si el emprendimiento sí es un fin para esa persona. En ese punto, lo que se termina construyendo es un diagrama de Venn que no es el Ikigai, es un diagrama que nos regala una visión maravillosa de lo que es la complejidad de cada uno de nosotros, maravillosos seres humanos, que intercala y que entrelaza las diferentes dimensiones de lo que la persona quiere, aparte de su yo emprendedor. Entonces, la invitación de esta nueva, aquí yo me quedé en la presentación colgada y me quedé hablándoles, entonces, la idea es que yo pueda planear esta integración, que yo arranque desde el centro, mirando al emprendedor y viendo esas dimensiones, entendiendo cómo ese yo emprendedor se va a conectar con la vida de ese ser humano que se pone el sombrero de emprendedor, sombrero, la camisa, lo que ustedes quieran, de emprendedor, y que esa integración se plantee desde el inicio. Entonces, si yo tengo claro cómo es que va a conectarse ese yo emprendedor con la vida de esa persona, pues luego el modelo de negocio que yo me invente, que yo me cree, que desde mi punto de vista pues es lo de menos, es lo más fácil, ya hay muchas fórmulas para hacerlo. Pero si usted resuelve esas dos partes anteriores, el modelo de negocio va a hacer clic con esas dos partes anteriores y usted va a poder tener integradas todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, primero, conecte su yo emprendedor con las otras facetas o las otras dimensiones de su vida y luego con el emprendimiento como tal. En este proceso, digamos que en este camino y lo que venía yo a compartir con ustedes, es esa serie de vivencias y reflexiones que les conté, que les compartí y que me llevan a hacerles una invitación.
esta serie de vivencias mezclada, una mezcla de 3 historias vividas que les conté en 3 actos, que fueron remojadas en un tazón, en un buen tazón de tiempo, que vivía la italiana, que fueron sazonadas con ese deseo que ha sido innato en mí, de conectar, de cuestionarme y de hacer las cosas diferentes, que terminaron cocinando un buen insight, que es lo que vengo a contarles y lo que quiero dejarles sembrado el día de hoy, es que el balance se puede definir desde el inicio, no es algo que tenemos que hacer después. No tenemos que esperar a que corra esta locura frenética del emprendimiento y que yo me devuelva 10 años después y mire cómo voy a ponerle parchecitos a mi familia, cómo le voy a poner parchecitos a mi salud, cómo voy a volver a conquistar al amigo de toda la vida que abandoné porque estaba en esta locura frenética del emprendimiento. Y la invitación que les vengo a hacer es muy sencilla, simplemente comenzar al revés, darnos el tiempo de descubrir nuestro yo emprendedor, darnos el tiempo de descubrir cómo ese yo emprendedor empata con nuestros objetivos de vida, con nuestras otras dimensiones que son importantísimas. Seguramente habrán oído la metáfora de las bolas, ¿no? Que uno puede hacer malabares, que está la vida, que está el trabajo, que está la familia, que están los amigos, que está la salud, y que realmente la única bola que rebota, que es elástica permanentemente, es la dimensión laboral. Las otras son de cristal. Entonces, si usted soltó las otras bolas por quedarse con la laboral y enredarse ahí en su emprendimiento y en que esto me comió, pues las otras se le rompieron, se le rompieron. Si pensamos al revés y arrancamos desde el centro y ponemos al emprendedor que usted quiere ser o que usted es y empezamos a darnos el permiso de entender cómo ese emprendedor y ese emprendimiento tienen que cuidar sus otras dimensiones. Y luego sí diseñamos ese modelo de negocio maravilloso que va a permitir cuidar todo eso y que va a responder a su versión de éxito, no la versión de éxito que le están vendiendo por allá a otros tantos, porque esa nunca va a ser la suya. Si comenzamos al revés, yo estoy segura que vamos a tener muchos más emprendedores y emprendedoras con vidas balanceadas, más saludables y armoniosos, persiguiendo los objetivos que son de ellos y de ellas, los propios, no los de los otros, no los prestados, no los infundados por el social media y por los programas de televisión y las series y demás. No, mi invitación es a comenzar al revés, y compartirles pues que se puede, y que de hecho de este recoger de todo este proceso, yo hoy en día, mi yo emprendedor, no yo completa porque tengo muchos yos, mi yo emprendedor se dedica a esto, se dedica a sembrar allá afuera la posibilidad de que existan más emprendedores en balance. Me dedico a construir emprendimientos con el ser en el centro. Aquí estoy súper disponible para lo que ustedes quieran conversar, tanto a los que se conectaron con esta visión del mundo diferente, tanto a los que no se conectaron para charlar cuando ustedes quieran, o para charlar de cualquier otra cosa. Me encanta conectarme, por eso estoy aquí y le doy muchas gracias al programa de egresados de los Andes, porque pues uno aquí se siente en casa. Entonces, muchas gracias a todos. No sé cuánto tiempo me tomé, si me pasé, si no me pasé. Espero no haberme pasado, Ana María y equipo. Muchas gracias. Gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Alejandra. A los asistentes, pues los saluda Nicolás Martínez, parte del equipo de estos webinars de egresados para egresados. Pues quedamos muy agradecidos contigo, especialmente por por compartir tu experiencia tan personal. Y a los asistentes, pues ya saben, pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas ahí. También, si desean, creo que tendríamos tiempo para permitirles abrir sus micrófonos. Ya tenemos una persona con la mano levantada. Podríamos empezar por ahí.
Entonces le voy a dar la palabra a Francisco Becerra, que levantó la mano. Francisco, si quieres, puedes abrir tu micrófono. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la conferencia. De verdad, pues es la primera vez en serio que escucho lo de primero pensar en uno, cómo está uno, y vi algunas cosas como de mindfulness y pensando en eso, identificarse uno e ir para el entorno. Lo que te quiero preguntar, yo no soy diseñador para nada, soy financiero en una empresa, pero pues digamos que quisiera tener estamos pensando en un emprendimiento con unos amigos, algo un poquito más digital, como pensar en Twitch, en una cosa así, basados en un pasatiempo que nos gusta mucho. ¿Qué piensas tú, digamos, como de esos saltos que, como tú decías, son tan difíciles de uno pensar en una monetización, pero pues uno tiene las obligaciones de todos los días, tengo 2 hijos, tengo una familia, es cómo hacerlo? ¿Empezar con algo que sea como un hobby y empezar a desarrollarlo desde ahí? ¿O cómo seguir ese camino? ¿O cómo trazar ese camino para el equilibrio? Gracias. Francisco, está buenísima tu pregunta, porque no te tengo una respuesta, porque ese camino depende de quiénes son ustedes, de qué quieren ustedes, de en qué fase de la vida están ustedes. No, yo no creo en que haya una fórmula. Seguramente tú buscas en Google o en YouTube o te metes a cualquier proceso de una aceleradora, una incubadora, lo que sea, y te dicen, sí, es que el paso es A, B, C y D para crear un emprendimiento digital. Ok, pero es el emprendimiento de ustedes, es lo que ustedes quieren crear, es el tiempo que ustedes quieren dedicar, es el tamaño que quieren que tenga, es el alcance que quieren que tenga, es las exigencias que quieren que les haga o que quieren permitir ustedes que ese emprendimiento les haga a ustedes en sus vidas. No tengo la respuesta. La tendría si me siento con ustedes y entiendo cómo son ustedes y entendemos todos juntos cuáles son las dimensiones humanas de ustedes, que es todo lo que tienen aparte de esto. Y ahí entonces uno puede diseñar ese emprendimiento para que sea para ustedes, para que encaje con las vidas de ustedes. Y no hay una fórmula. No hay una fórmula magistral. No existe, desde mi punto de vista. No existe la fórmula magistral para que tú tengas un emprendimiento exitoso desde el punto de vista integral. ¿Sí me explico? Pues seguramente vas a tener, si sigues la fórmula, pues vas a tener un producto digital exitosísimo y vas a tener una cantidad de base de usuarios y vas a poder hacer network externalities y todo lo que viene detrás del diseño de un producto digital. Pero eso va a significar que Francisco Becerra y los otros socios que tienen el emprendimiento se van a sentir exitosos. No lo sabemos. Chévere, gracias. Con gusto. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, recuerden que en el panel de preguntas y respuestas, además de escribir sus preguntas, también pueden votar por las que más les interesen. De esta manera, pues nos facilitan la selección de las preguntas. Vamos con una que es de Lisette Sosa, que quiere saber qué fue lo más difícil para ti cuando estabas iniciando el proceso de emprendimiento. ¿Qué fue lo más difícil para mí cuando estaba iniciando el proceso de emprendimiento? Entonces me voy a iniciar el proceso de emprendimiento varias veces, dice, y todos. Pero voy a remontarme a uno de esos momentos. Y yo pienso que una de las partes más difíciles es la construcción colectiva, que vine a entender con el tiempo, ¿no? Que vine a entender, claro, esto es como construir un emprendimiento, es como que, si me permiten la analogía, es como estar construyendo una vasija de barro. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar la cerámica, es una de las actividades que más me encanta en la vida, es trabajar la cerámica de torno. Entonces, construir un emprendimiento para mí es como construir una vasija de barro, pero es este alfarero que está haciendo su trabajo, pero es de manos múltiples.
Entonces, cuando tú estás construyendo una vasija de barro y resulta que tú quieres darle esta forma, pero el otro quiere darle esta forma, pero el otro quiere darle esta forma, pues hay que compaginar todas esas visiones. Y uno de los insights pues, que yo me traje para mi vida y que ahora me dedico pues, a sembrar y ayudar a otros a manejarlo es, si usted tiene esas conversaciones desde el principio, es mucho más fácil. Pero esas conversaciones tienen que ser profundas y sinceras desde el principio, porque es que es muy difícil que después de que ya todos han metido la mano en el barro y el barro ya tiene una forma ahí toda extraña, tú digas, no, es que yo quería que fuera largo y afilado. Y es que el otro dice, no, es que yo quería que fuera redondito. Entonces, esa creo que ha sido uno de los retos más grandes vividos en el aprendimiento. Cómo lograr entrelazar visiones diferentes de la construcción de ese emprendimiento cuando ya estaba muy, muy desarrollado, muy andando, y ya había mucho camino que no se podía deshacer. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, también tenemos con la manito levantada a Ricardo Forero. Ricardo, si quieres puedes abrir tu micrófono. ¿Listo? Sí, te escuchamos, Ricardo. Bueno, estoy absolutamente sorprendido, Alejandra. Muchísimas gracias por esta charla. Yo soy un ingeniero industrial de los años 70. Pocos años después de haberme graduado y haber trabajado como ingeniero industrial cuadriculado, por alguna razón extraña de la vida terminé en la India. Me sumergí un poco durante un par de años en una serie de enseñanzas, o no sabría cómo calificarlos, que tienen que ver especialmente con el tema de la maestría de la vida, un maestro que guía a un discípulo que no entiende. Y después de eso regresé a Colombia para seguir. Después de no haber entendido muy bien ese mundo, decidí que mi mundo era más conocido y más fácil volverme ingeniero cuadriculado o regresar a ser ingeniero cuadriculado. Y cuando miro todos los golpes que me he dado en la vida, los poquitos aciertos y los muchos fracasos, siento que tú eres como una maestra que está iluminando qué es lo que ha pasado con mi vida de éxitos y fracasos no comprendidos. Siento que el problema de la comunicación entre la gente ha sido un factor crítico para el proyecto, para las demoras y los sobrecostos de grandes proyectos. Y siento que, volviendo al modelo oriental y viéndote un poco como una maestra, me encantaría saber si existe la posibilidad de nutrirse un poco en el trabajo diario del trabajo que tú haces. O sea, no se me ocurre en qué forma, pero me encantaría saber si existe esa posibilidad. Me pareció muy generoso de tu parte cuando dices, aquí estoy y podemos hablar de lo que quieran. Y a mí me parece terriblemente valioso poder construir como no sé, como ese know-how del emprendimiento, de la creatividad, cerca de un ser tan especial como tú. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Súper, súper halagadora tu pregunta, tu comentario. Gracias por compartir esa experiencia de vida. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Yo vengo del mundo he tenido pues el privilegio en la vida de transitar por muchos años en el mundo de la creatividad y la innovación, del emprendimiento y pues las oportunidades son cosas que para mí no se desperdician.
Entonces, bienvenidísimo. Aquí pues vas a quedar con mis datos y bienvenidísimo a inventarnos otras rutas de poder llevar este mensaje que más que cualquier cosa detrás de esto es un mensaje. Y aprovecho como este momento que me abriste porque para compartirles que para mí esto que yo hago es como una misión de vida, porque he vivido en carne propia y he visto en personas que he amado muchísimo cómo un abordaje mal hecho del emprendimiento puede destruir vidas y puede destruir familias y puede destruir muchas cosas que no tienen que ser así. Entonces, bienvenidísimo, Ricardo. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahí han ido llegando más preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Aprovecho para recordarles a todos que mañana estaremos enviando, como siempre, el enlace a la grabación de esta charla y los datos de contacto de Alejandra para que se pongan en contacto, valga la redundancia, con ella. Bueno, hay una pregunta de Lina Larrota. Ella quiere saber si existe algún estudio que muestre cuáles son las principales razones por las que los colombianos deciden emprender y cuál sería el porcentaje de nuevos emprendimientos que sobreviven a mediano o a largo plazo. Sí, Linis, sí existe un estudio. No lo conozco en detalle, pero sí hay sí sé, no sé en el caso detallado de Colombia, pero sé a nivel mundial que una de las razones y uno de los grandes dolores por los cuales los emprendimientos fallan es por problemas y situaciones conflictivas entre sus accionistas, entre sus socios. Que es digamos que otra de las razones y las motivaciones de este modelo, que lo que busca es, al empezar desde adentro, desde el centro y construir hacia afuera, pues en el caso de que no es un emprendedor, sino varios emprendedores, apostarle a no tener que tener esas conversaciones, como yo digo, post-mortem, cuando ya no hay nada que hacer, porque ya cada uno tiene su visión completamente desligada de la otra, sino hacerlo desde el inicio, tener muy claro quiénes son cada una de esas personas como personas integrales y qué es ese y cómo van a construir ese emprendimiento para que ese emprendimiento satisfaga no solamente el bottom line del profit, sino que tenga también un bottom line de satisfacción de vida, un bottom line de bienestar, un bottom line de permitir que cada uno de esos emprendedores que están construyendo ese sueño de emprendimiento se sienta satisfecho con esa construcción en su vida y cómo encaja en ella. Entonces, sí, no sé si contesté tu pregunta específicamente, pero pues eso es lo que tenía por decir. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, hay otra pregunta que es de Camila Barajas. Ella quiere saber cómo diferencias el fin de los medios, si el fin puede cambiar o variar con el tiempo. Camila, ese es un ejercicio que se hace, ahí digamos que cuando me dices cómo diferencias el fin de los medios, en mi práctica lo que hago es aplicar muchas estrategias de coaching en ese punto del proceso, donde a través de muchas preguntas detonantes y escucha, sobre todo mucha escucha del discurso de esta persona que está desarrollando su yo emprendedor, retas tú las razones por las cuales esa persona está queriendo emprender, ¿no? Cuando tú, es un poco, tal vez de pronto han oído la metodología del por qué. Es un poco meterse y hacerle doble clic a cada respuesta que los emprendedores y las emprendedoras dan de la razón por la cual están queriendo emprender, de la razón por la cual quieren desarrollar su reemprendedor. Cuando esa razón como que le da la vuelta, ¿sabes? Como el ejemplo que ponía, o sea, si yo quiero
emprender porque es la excusa perfecta para decir que necesito aprender de diseño de producto y eso que necesito aprender de diseño de producto es la excusa perfecta para poder irme a estudiar a Italia y decir que tengo que irme a estudiar a Italia es la excusa perfecta para dejar de ser abogado porque no quiero ser abogado, sino que quiero ser diseñador de mobiliario. Pues entonces estoy emprendiendo porque es un medio. ¿Es un medio para qué? Para cambiar de carrera, no un fin. Entonces, en esa fase del proceso nos concentramos mucho en que sea un fin. Y cuando ya entendemos que es un fin, entonces podemos dar el siguiente paso. Ahora, la segunda parte de tu pregunta decía, ¿los fines pueden cambiar? Claro, claro que pueden cambiar. Porque yo, por ejemplo, hoy puedo estar queriendo emprender porque quiero llevarle al mundo un beneficio que no está teniendo. Entregarle al mundo ese beneficio que mi producto, mi servicio o lo que entrega mi emprendimiento, en ese momento el mundo no lo tiene. Puede ser que más adelante el fin de mi emprendimiento, que ya lleva unos años entregando ese beneficio, sea simplemente un tema de expandir ese beneficio a otros lugares del mundo. O sea, un tema de quiero seguir emprendiendo porque mi emprendimiento, ese beneficio que yo le entregué al mundo, sembró una cantidad de cosas que yo quiero seguir manteniendo, que yo quiero seguir regando. Entonces, el fin se transforma. Y claro, se tiene que transformar, porque es que no somos robots, somos seres humanos, ¿sí? Entonces, así como se va a transformar nuestras dimensiones de vida en la medida en que los años pasan y vamos viendo con diferentes perspectivas nuestra propia vida, nuestro mundo y lo que queremos construir, pues esa finalidad por la cual creo el emprendimiento, pues se tiene que transformar. Mi visión es que incluso se puede transformar tanto hasta que de pronto deja de ser un fin. Y entonces o apagas el emprendimiento o lo vendes o se lo pasas a la siguiente generación, lo que sea, pero desde mi concepto de este mundo es importante poderse dar esa flexibilidad, poderse dar esa libertad, ¿sí? De crear y de destruir en el momento que se necesite. Porque lo que tiene que primar es tú como emprendedor y como persona, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo para darle armonía a tu vida? Y en la medida, y ahí me conecto de nuevo con la frase de Tal Ben Shahar que les compartí, es, yo no creo tanto en que yo miro hacia afuera qué es lo que necesitan los otros, entonces hago lo que necesitan los otros, porque ahí yo no estoy dando de lo que yo tengo y de lo que me sobra. Si yo miro qué es lo que yo necesito para estar alineado, para estar en bienestar, para estar en armonía, y de eso le doy a los demás, ahí es donde suceden cosas mágicas, porque ahí es donde yo realmente doy de lo que me sobra. Y cuando doy de lo que me sobra, suceden cosas increíbles. No sé si contesté tu pregunta. No sé si contesté la. Gracias, Alejandra. Sí, Camila fue quien nos hizo la pregunta y muchas gracias, Camila, también. Camila, Eh, gracias. Camila. Bueno, Marta Ruth Mendoza dice que siempre se dice que para emprender hay que saber cuál va a ser la promesa de valor para los clientes. ¿Hay promesa de valor para el yo emprendedor? Marta Ruth, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Pues mira que yo nunca la había bautizado de esa manera, pero técnicamente lo que hacemos en el proceso con Levitar es eso. Es que, ¿qué es lo que ese emprendimiento te va a dar a ti como emprendedor? ¿Qué es lo que vas a querer a cuidar de tu vida y que necesitas que el emprendimiento cuide también, ¿no? ¿Cuáles son esos límites, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas baranditas que le vas a poner al emprendimiento? ¿No? Ejemplos sencillos. Entonces, si yo soy una persona que para mí el deporte es un tema fundamental en mi vida, pues el emprendimiento no me puede quitar mi capacidad de entrenarme para los 5 casos, los 10 casos, todos los casos que quiera correr, nunca. Y entonces yo voy a diseñar mi emprendimiento para que cuide esos espacios, que no me los puede quitar, no le va a permitir que me los quite. Entonces eso podría ser parte de la promesa de valor del emprendimiento para el emprendedor, ¿no? Gracias por esa pregunta porque nunca le había puesto ese nombre, pero técnicamente eso es lo que se está buscando con este modelo.
que yo pueda construir de primeras una propuesta de valor para los emprendedores y las emprendedoras que van a crear ese emprendimiento, que luego van a crear una propuesta de valor para sus clientes y sus públicos que atienden el emprendimiento. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ya pronto estamos llegando al final de esta charla. Nos quedan un par de preguntas por responder. Entonces, les pido el favor a los asistentes que revisen en el chat el enlace a la encuesta que realizamos en todos estos espacios. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y sus sugerencias para mejorar. Bueno, hay otra pregunta que es de Esteban Sánchez. Él dice, siendo diseñadores industriales que debemos buscar factibilidad y viabilidad en los proyectos, ¿cómo podemos desligarnos de la búsqueda por la monetización desde el principio, estando en una etapa joven dentro del mundo laboral y del emprendimiento? Esteban, la respuesta va a sonar tonta, pero desligándonos, dándonos el permiso de dar un primer paso. Es que no nos estamos desligando para siempre. Es simplemente darnos el permiso de entender el concepto amplio de valor. Y valor no solamente es un signo pesos, un signo de euros, un signo de dólares. Valor tiene muchas más dimensiones para un emprendedor. Valor puede significar tiempo de calidad. Valor puede significar años de vida. Valor puede significar redes de conexión. Valor tiene un montón de dimensiones más allá de la monetización. Entonces, yo lo que propongo no es que nos olvidemos de la monetización, pues ni más faltaba, a menos que pues creemos un modelo de negocio que sin monetizarse pues da resultados y se permite perpetuar en el tiempo. Pero lo que yo digo es, démonos un permiso de no entrar en la monetización desde el principio, de que la monetización sea algo que se ve unido a las otras variables o a las otras fuentes de creación de valor que el emprendedor o la emprendedora están buscando, están persiguiendo, que se sume y no que sea el único. Porque lo que yo cuestiono de este modelo de emprendimiento que está tan regado es que empezamos por ahí, ¿sí? Es que no nos damos el permiso de preguntarnos qué queremos más allá de eso, más allá de eso. Y no podría mencionar qué tantos estudios hay de la felicidad en los seres humanos desde la psicología positiva, donde nos demuestran una y otra vez, que la curva de felicidad con respecto a los ingresos es una curva que va así, ¿sí? Que yo puedo tener más ingresos y eso no me significa ser más feliz. Eso no me significa más agrado en el día a día de la vida, en el verdadero ikigai que les mostraba, ¿no? En el vibrar profundamente con las razones por las cuales estoy vivo. Entonces, mi invitación no es a que no pensemos en la monetización. No, de ninguna manera. Hay que pensar en la monetización. Mi invitación es a que empecemos por otro lado. Empecemos pensando en esa emprendedora, en esa emprendedora que quiero desarrollar o que quiero ser. Ese yo emprendedor, ¿cuáles son sus otras dimensiones? Y si quiere crear un emprendimiento, ¿qué es ese otro valor o de qué se compone toda esa mezcla, esa receta de valor que quiere generar? Una parte es la monetización, pero es una de las partes. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias, Alejandra. Como decía, un par de preguntas, pero pues aprovechemos que acaban de levantar la mano también. Sandra Elena Godoy, esta es la oportunidad. Si quieres abrir tu micrófono, Sandra. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones a ustedes por la organización del evento. Y tengo una pregunta que, a ver, ¿cómo
si uno va a emprender en algo muy específico, pero es algo que, a ver, ¿cómo evalúa el riesgo? ¿Cómo hace uno para evaluar el riesgo de, del éxito o del fracaso del proyecto? Mejor dicho, no, yo no soy economista, pero, y no, pues no intento serlo ni nada, pero no sé si hay una forma de evaluar el riesgo de emprender en el sentido de si el proyecto que uno tiene por emprender puede llevarlo a uno al éxito o al fracaso. ¿Eso se puede evaluar de alguna forma o simplemente es un acto de fe y uno, pues, dice uno, no, uno se mete por allí y vamos a ver qué pasa? Me hice Bueno, entender. Sandra, no, sí, 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 yo pues creo que te entendí. Voy a intentar responderte para saber si te entendí o no. Definitivamente no es un acto de fe. O sea, definitivamente, cuando ya entra uno en la fase de definición del modelo de negocio y de la oportunidad de negocio, pues tiene que estar sustentado con una oportunidad de mercado, con un estudio de mercado, con una dimensión de mercado, con un proceso de validación de clientes potenciales que estén dispuestos a pagar por la oferta, llámese producto, servicio o solución que tú quieras, que tú estés diseñando. Em, pero pues de nuevo no es una fórmula universal que va a validar la posibilidad de éxito, ¿no? Digamos que hay caminos para reducir el riesgo, de alguna manera, el riesgo de fracaso, como tú lo llamas, y garantizar pues el camino de éxito, pero pues depende de cada proyecto específico como tal. Pero pues digamos que el soporte es algo pues que hay que hacer en cualquier emprendimiento y es hacer un estudio pues de factibilidad de mercado, eh, hacer un proceso juicioso de investigación de mercado, de competencia, de ofertas similares, saber cuál es la oferta de referencia, desarrollar y diseñar tu producto y servicio teniendo en cuenta otros atributos que puedan ser atractivos para tus clientes. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, Sandra. Si eso era lo que querías, o sea, si me fui por lo que tú querías saber. Bueno, Sandra, si quieres, podrías abrir tu micrófono nuevamente. Muchísimas gracias, Alejandra. Y a ustedes sí, quedó contestada la pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, a Con ti, mucho Sandra. gusto. Bueno, hay otra pregunta en el panel de preguntas y respuestas de Dulima Mosquera que quiere saber cómo sabemos que te está llegando el espíritu emprendedor y cómo deberíamos actuar. Dulima, esta pregunta ya se está volviendo como muy esotérica, como espíritu emprendedor, si estás ahí, da 3 golpes en la mesa. A ver, yo creo que es algo que se siente, ¿no? Digamos que tiene diferentes caras y dependiendo de cada persona, pues va a actuar diferente. Muchos casos de emprendedores iniciáticos suceden cuando de pronto empiezan a darse cuenta, uno, que lo que están haciendo en su día a día no es lo que quieren hacer, o sea, no es con lo que se conectan profundamente y no les permite usar a full potencial sus talentos y está encaminado con sus pasiones. O dos, quieren buscar un poco de independencia creativa. En ese sentido, ¿qué significa esto? Le hago doble clic a mis palabras. Que yo quiero no hacer lo que otros me dicen que haga, sino hacer algo que yo estoy creando con mi propia capacidad, con mi mental, con mis manos o con lo que yo estoy dándole forma a algo y quiero hacer ese algo a lo cual yo le estoy dando forma. Digamos que yo diría, Dulima, sin pues tener estadísticas específicas del tema, creo que esas son dos
como de los tic-tac, tic-tac que empiezan a sonarle a los emprendedores iniciáticos y es como, oiga, no, estoy cansado de dedicarle el tiempo de mi vida, de mi talento, de mi esfuerzo, de mi capacidad creativa a crear para otros. Y por el otro lado, estoy cansado de dedicarle el tiempo y el esfuerzo y el talento de mi vida a hacer algo que no es lo que me apasiona hacer porque me gustaría hacer otra cosa. Yo creo que esos son dos de las razones en cómo el espíritu emprendedor empieza a llegar. Pero seguramente hay muchos más casos de cómo llega el espíritu emprendedor a las personas. Te menciono dos de los que más he oído pues, dentro de mi experiencia. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Vamos ya con una última pregunta, también creo que relacionada con la anterior, que es de Daniel Salamanca. Él dice, después de 44 años, quisiera empezar a andar el camino del emprendimiento. Hay ideas de todo, desde vender un postre delicioso que hago hasta ideas de emprendimiento social que ayuden a mejorar la vida de un grupo de personas. ¿Qué consejo le podrías dar a Daniel para definir cuál puede ser el mejor camino? Daniel, yo creería que el mejor consejo que te puedo dar es que te tomes un tiempo para preguntarte para qué quieres emprender y que te lo preguntes reiterativamente. Ojalá si tienes a alguien que te pueda hacer el juego de la pregunta para irse a la pepa, hasta que llegues a la pepa del para qué quieres emprender. Que cuando tú entiendas el para qué profundo, para qué quieres emprender de manera profunda, o sea, la pepita final que está ahí, vas a poder tener un camino mucho más claro del qué. Cuando uno entiende el para qué quiere emprender, los qués que no son y que no son compatibles contigo empiezan a caerse solos, empiezan a caerse solitos. Entonces, si tú entiendes el para qué profundo, de pronto el tema del postre delicioso empieza a hacer sintonía con esto, o definitivamente dice, no, nada que ver, postre delicioso no tiene nada que ver con las razones por las cuales yo estoy queriendo emprender. Ese sería mi consejo, Daniel. Bueno, Alejandra, con esta respuesta finalizamos. Hay muchos agradecimientos en el chat a los asistentes, pues les recuerdo que por favor nos ayuden llenando la encuesta, que de todas maneras llegará mañana también en el correo junto con el enlace a la grabación y la presentación que vimos hoy. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, Alejandra, y toda la experiencia que compartiste con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y de nuevo, pues lo que dije en algún momento en la charla, qué ricos esos espacios de egresados uniandinos porque pues se siente uno en casa y eso siempre es rico. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a ustedes del equipo de soporte que hacen que estos espacios sean posibles y que podamos estar aquí como egresados compartiendo un pedacito de nuestra vida para sembrar cosas buenas en el mundo. Gracias. Bueno, a ti Alejandra y a todos los asistentes, muy buena noche. Esperamos de pronto poder compartir con Alejandra una siguiente charla. Ojalá se pueda hacer. Entonces, pues muchísimas gracias y muy buena tarde, muy buena noche para todos.